¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es sobre temperamentos. Nosotros primero vamos a hacer el análisis, la parte técnica de la escritura del texto y de la firma, y luego nos vamos a dedicar a los temperamentos. Por eso los estoy dando a esta altura de las clases, porque nosotros lo podemos observar, los que tenemos conocimiento de muchas escrituras lo podemos detectar en principio, pero no nos tenemos que dejar llevar por ellos para luego hacer las otras interpretaciones. Por eso digo que se hace a lo último. En primer lugar, vamos a nombrar que hay tres biotipologías diferentes que pueden compararse, enlazarse o complementarse entre sí. Una es sobre la base de la constitución física o morfología corporal de Kretschmer, donde divide a los sujetos en pícnicos, asténicos y atléticos. Luego está la tipología de Carl Jung, donde nos encontramos con el sentimiento, la intuición, la percepción y el pensamiento, y teniendo en cuenta las tendencias que tiene el sujeto, introvertidas y extrovertidas. Y luego, que es la clasificación que yo uso, la clasificación hipocrática, que es la más antigua y tradicional y que tuvo una revisión y una actualización de Perriot, donde hay 4 tipos de temperamento: bilioso, sanguíneo, nervioso y linfático. En principio vamos a ver unos ejemplos. Yo voy a realizar posteriormente los videos de cada uno de ellos, así que esto es simplemente una introducción. Aquí tenemos 4 escrituras, donde la primera pertenece a un temperamento bilioso. Ahora después voy a explicar por qué. La que le sigue es un linfático. Esta que está aquí abajo es de un sanguíneo y la siguiente es de un nervioso. Entonces en el video siguiente ya voy a empezar a hablar de cada uno de ellos, cuáles son las características del temperamento y dónde lo vemos nosotros en la escritura. En primer lugar, vamos a decir que el temperamento es un vector que dirige las fuerzas genéticas en una determinada dirección y es responsable de nuestro comportamiento biológico y psíquico. Es decir, hay una predisposición. El temperamento es innato, no se puede cambiar, pero sí se puede modelar o educar también. Tenemos que diferenciarlo de lo que es el carácter de una persona, que el carácter constituye los hábitos que ha tenido la persona por efectos de la influencia del medio o de la educación, el modo de ser, el comportamiento, cualidades que lo hacen particulares a uno. Entonces, y eso sí, se modela mucho el carácter, se puede llegar a cambiar. Tenemos que tener en cuenta que, para explicarlo bien, vamos a ir a la psiquiatría. La psiquiatría dicen que el temperamento es el caballo y el carácter es el jinete. El carácter puede modelar el temperamento por efecto justamente de la educación. También a veces en las terapias ayudan a superar algún comportamiento negativo que pueda llegar a tener ese temperamento, pero no se puede cambiar, es innato. Aquí tenemos 4 temperamentos. El bilioso, ¿por qué le llaman así? Por bilis. El sanguíneo, por la sangre; nervioso, por los nervios; y linfático, con la linfa. No hay que olvidarse que todas estas clasificaciones han sido efectuadas por médicos y caracterólogos también de diferentes escuelas. Yo uso esta clasificación. Y acá hice una tablita para que se tenga en cuenta, porque esto es una introducción nada más. Ya después voy a presentar, digamos, todos los ejemplos con todas las características, pero en principio el bilioso es
el más decidido y más firme prácticamente de todos los temperamentos, irradia magnetismo, es un líder nato, acá por eso le puse magnético, es un líder nato, es ambicioso, metódico y los planes que hace son a largo plazo. Ahora después, cuando vayamos a ver a la escritura, ya vamos a determinar por qué pasa eso. La función de Yang es el pensamiento, que el pensamiento es comprender y elaborar determinadas situaciones buscando resultados para que haya una conexión con sentido. Y también con una función de reactividad. ¿Qué significa eso? Que el bilioso tiene iniciativa, planea, realiza, actúa sobre el medio para conseguir lo que desea para él y para los demás también. Y justamente la bilis, que decíamos que el nombre venía por bilis, en realidad las patologías que suele tener el bilioso afecta al sistema hepático. Luego tenemos el sanguíneo. El sanguíneo es el social, el que seduce, el simpático se exterioriza, es expansivo, optimista. Es una persona muy creativa, pero al ser poco constante, a veces tiene ideas, pero no las logra concretar porque es poco constante, justamente. Es decir, que sus proyectos son a corto plazo, no a largo plazo como en el bilioso. Una característica es que es irradiante, como dije, que seducía. La función de Yang es el sentimiento, que es todo lo que tenga que ver con el propio yo, de lo que le impresiona, la sensibilidad, todo lo que tenga que ver con el tono afectivo es lo que domina, y ya sea como atracción o repulsión, agrado o desagrado. Y la función es sexual. Y como viene de la sangre justamente, lo que le afecta mayormente al sanguíneo es el sistema circulatorio, el vascular. Con respecto al nervioso, tiene una característica principal que es curioso, desea conocer todo, es uno de los temperamentos más sensibles, pero es muy inestable y es impresionable. No le gusta para nada la monotonía, es una persona que necesita estar en movimiento, por eso a veces los temperamentos los vemos mucho para selección de personal. En la función de Yang es intuición, que es esa capacidad intelectual donde sin reflexionar ni ningún razonamiento captan inconscientemente una determinada idea, conoce el valor de una cosa o la comprende sin razonarlo. Y la función es receptiva, que sería eso mismo, lo que recibe del exterior, que tiene que ver también muchas veces con un proceso interno por las experiencias vividas. Dije que el nervioso viene de nervios, así que lo que le va a afectar al nervioso es lo neurológico, el sistema nervioso central. Luego tenemos el otro temperamento, que es el linfático, que es el observador nato, es paciente, tiene mucha memoria visual, pero es lento. Después vamos a hablar de la rapidez o lentitud de cada uno. Ahora después cuando veamos la escritura. Es una persona que le gusta el automatismo, se apoya en el automatismo, sirve para copiar, es muy constante, los proyectos que realiza pueden ser a largo plazo, justamente por esa constancia. Tiene mucha destreza manual. En la función de Yang es percibir, o sensación, donde todo lo que percibe justamente lo orienta, lo que recibe es por los sentidos físicos, tanto la vista, el oído, el tacto, y de ahí busca la información.
Con respecto a la función también es nutritiva o digestiva y generalmente linfa, está también todo lo asociado con el linfático, con la parte endocrina del sujeto. Entonces, en las escrituras, acá por ejemplo tenemos un bilioso. Solamente voy a decir determinadas características, porque después, como voy a hacer los videos un poquito específicos de cada uno, digo lo elemental. La escritura es firme, los movimientos son seguros. En general, esta no es tan angulosa, pero en general tiene ángulos y tiene triángulos en la tercera zona. Es una escritura que es regular, es ordenada. Acá tenemos otra para que vean que varió. Esta también es de un bilioso, tiene triángulos en la tercera zona, los movimientos son seguros, vemos que tiene movimientos, es más bien concentrada. Acá en la siguiente, esta es de un sanguíneo, donde tiene movimientos amplios, a veces la adornan, acá en este caso no tanto, pero se maneja mucho con la curva, es acerada, es un poquito más desordenada que el bilioso. Esta también es sanguínea, en realidad a veces la hacen grande la escritura, ya dije, con movimientos amplios, curvos, ornados, también hacen acerados. Esta es una escritura de un nervioso, donde hay, como el nervioso es versátil, es desigual en su comportamiento, hay desorden, hay retoques también, porque recuerden que la escritura retocada tenía que ver con los nervios, ¿no? Puntos y barras de T son desiguales, que eso nos da el temperamento nervioso justamente. Acá tenemos otro nervioso con las mismas características, donde el ritmo es rápido de la persona. Acá tenemos un linfático, donde la escritura es más bien lenta, es redonda, es monótona, es estable, puede ser algo ligeramente descendente, pero es ordenada y puede llegar a ser levemente inclinada, pero en general verticaliza también. A ver, vamos a ver, acá tenemos otra, esta también es de un linfático, es un poquito más inclinada, pero es de un linfático, es lenta, es redonda, monótona y estable. Bueno, esto fue una pequeña introducción entonces sobre los temperamentos, y en la clase próxima vamos a empezar por el temperamento bilioso, vamos a ver principales características y la escritura para ver con respecto al informe que nosotros ya lo tenemos que tener hecho, a ver qué coincide. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.